Hola, ¿cómo están? Quiero contarles un poco de lo que se trata nuestra formación de psicología astrológica para el autoconocimiento este año 2025. Mi nombre es Ana Quiroga y mi compañera es Patricia Ríos. Bueno, les cuento. En primer lugar, ¿no es cierto? Digamos que nuestro objetivo básicamente es acompañar procesos de autoconocimiento que nos conduzcan a una autoeducación. En el momento que nos transformamos en asesores de psicología astrológica, consultores, la idea, ¿no es cierto?, es eso, acompañar estos procesos, ¿no es cierto?, que vivimos tantos de nosotros en búsqueda de quiénes somos, de alguna manera, ¿no? Con el lema detrás que dice libertad y responsabilidad para uno mismo, para uno misma. Eh, el método surge con preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos en una carta astral que se corresponden con los elementos o los componentes de la personalidad? Preguntarnos también cómo podemos diferenciar niveles en la carta del mismo modo que diferenciamos niveles en la psique, ¿no? Eh, que tiene que ver, por ejemplo, en los temas del inconsciente inferior, del inconsciente superior, los temas del yo, del ego, del yo terrenal versus el yo espiritual o el yo superior, ¿no? Eh, este tipo de preguntas, ¿no es cierto?, son las que mueven a Huber, a Bruno Huber, su mujer Luis, a crear esta nueva metodología, este nuevo enfoque al estudio de una carta astral, que surge de la psicosíntesis de Roberto Asayoli, ¿no es cierto? Ellos, los Huber, pasan temporadas con Asayoli aprendiendo esta manera de trabajar con la psique del ser humano, con la psique, no es exactamente de ese modo, ¿no? Uno no trabaja con la psique de otro, eh, pero sí de cómo eh, eh, abordar los elementos de la psique del ser humano, cómo es la psicología del ser humano, cómo está constituido el ser humano y de qué manera podemos integrar todas las partes nuestras alrededor de un único centro, alrededor del yo, alinearnos con el yo y de esa manera poder acceder a estratos superiores de la conciencia. Esto es la psicosíntesis. Entonces, de alguna manera, lo que hacen los jóvenes es tomar todos estos elementos y ver cómo podemos relacionarlos con la carta astral y estudiar entonces la carta astral desde ese lugar. Entonces, lo que nos ofrece el método son herramientas para el autoconocimiento y la búsqueda interior. Y en lo que se refiere a otras personas, es en acompañar esos procesos. Nosotros no vamos a dictarle cátedra a un consultante diciéndole así eres tú, sino que más bien lo ayudamos mediante la carta a encontrarse consigo mismo. Esta no es una astrología predictiva con relación a hechos que te vayan a ocurrir en algún futuro, por ejemplo, ¿no? O las explicaciones en la carta de los hechos que te han ocurrido en la vida desde ese punto de vista predictivo, sino que más bien utilizamos una técnica que le llamamos el reloj vital, donde partimos de la misma carta de nacimiento, la carta natal, ¿no? Donde decimos que contiene un reloj interno cuyo puntero, ¿no es cierto?, va activando distintos aspectos de la carta, dicho de otra manera, distintos aspectos de la psique humana. Es como el mapa, ¿no es cierto? Entonces tú vas marcando en el mapa, nos queda esta estación, y por lo tanto enfatizando lo que hay ahí, activando lo que hay ahí, que está dentro de tu psique, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, puede o no manifestarse en situaciones al exterior. Entonces no estamos viendo lo que viene de afuera hacia adentro,
como podrían ser los tránsitos astrológicos, por ejemplo, sino lo que viene de adentro hacia afuera. Es una técnica muy interesante y que también, por lo demás, como técnica, propiamente tal, aislándola un poco del método, se puede utilizar en conjunto con estas otras técnicas de pronóstico como son eh, los tránsitos, las progresiones secundarias en otras metodologías, ¿no? Básicamente este método profundiza en la psique humana. ¿Cuáles son los requerimientos para estudiar? En principio no se requieren conocimientos previos. Ahora, si tienes conocimientos previos, tendrían que ser conocimientos bien acabados de la astrología, ¿no? Que un profesional de la astrología, por ejemplo, una persona que conoce bien lo que es la astrología, con otras metodologías, puede querer, ¿no es cierto?, aprender estas nuevas técnicas y agregarlas a las propias o cambiar de método, o etcétera, ¿no? Y en ese sentido puede saltarse el primer módulo que tenemos, ¿no es cierto?, que le llamamos módulo cero, y partir un poco más adelante. Lo explico un poquito mejor cuando muestre el calendario. Entonces, lo que sí necesitamos que haya un real interés por procesos de autoconocimiento y autoeducación. Nosotros vamos a trabajar durante todo el proceso con la carta astral de cada persona, la propia carta natal y eventualmente la de los compañeros y claro, también veremos ejemplos de personajes o personalidades, ¿no es cierto?, que ya hayan muerto y que podamos indagar en sus vidas y hacer comparaciones con su propia carta, ¿no? Eh, lo que sí necesitamos que sean personas adultas mayores de 24 años. Sabemos, por supuesto, de que los mayores de 18 años ya son considerados adultos, pero eso es un tema legal, porque ellos ya pueden hacer ciertas diferenciaciones. Pero ¿por qué hablamos de personas mayores de 24 años? Porque es un método que básicamente trata sobre autoconocimiento, autoeducación. Y por lo tanto, no tiene que ver con las capacidades intelectuales de la persona participante del curso. Entonces sabemos naturalmente que hay personas que tienen menos de 24 años y intelectualmente no sobrepasan aún a nosotros que tenemos mucho más de 24 años, ¿no? Entonces no tiene que ver con ese tipo de capacidades, sino que tiene que ver con que en cada edad de la vida, en cada edad psicológica, estamos, por así decirlo, expuestos a diferentes tipos de desarrollo. Por lo tanto, se requiere una mínima madurez y por eso ponemos esa edad de 24 años. Naturalmente, hay personas que necesitarían tener un poco más de 24 años para hacerse ciertas preguntas y por supuesto que también hay personas excepcionales que tienen menos de esa edad que eventualmente quisieran también participar y en ese caso pueden conversar con nosotros y vemos eh, qué podemos hacer. Lo otro que se necesitan son los datos de nacimiento de la persona, ¿no es cierto?, participante, que sería la fecha, el lugar de nacimiento y la hora exacta. Y cuando hablo de hora exacta me estoy refiriendo a la hora que da el registro civil de cada localidad, ¿no? De cada país, etcétera, donde la persona haya nacido. La hora legal, podríamos llamarle también, ¿no? Y esta hay que averiguarla en el registro civil y ver, por ejemplo, en Chile sería buscar la fotocopia del acta de nacimiento de la persona. Antes del año 2000 no están esos datos por internet, hay que ir a buscarlos directamente al registro civil, solicitar una copia y suele demorar 10, 15, 20 días, ¿no? Eh, Dependiendo de la rapidez, ¿no es cierto?, del empleado en cuestión o de la burocracia que haya que seguir. Pero bueno, no se requieren exactamente para el primer día de clase, pero es necesario que ya cuando entremos en materia sea necesario que tengan efectivamente, cuando se empiecen a hacer los ejercicios, que tengan la hora exacta. Bueno, y como dije antes, no se requieren conocimientos previos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál va a ser la modalidad de estudios?
Semanalmente, normalmente en día viernes, se entregan las clases previamente grabadas, ¿no es cierto?, en videos. Estas van a estar en una plataforma educativa y entonces semana a semana se va activando la clase o las clases, a veces más de un video por semana, depende de los contenidos. eh, y entonces la persona va teniendo acceso al video, a la clase propiamente tal. También hay test autoevaluativos para ir probando, mirando hasta qué punto se ha entendido bien lo que está. Se dan ejercicios también, algunos son tareas específicamente que hay que entregar. También pueden haber algún otro tipo de material en PDF, por ejemplo, que puede ser descargable. Luego tenemos, bueno, y también pueden haber algunos trabajos previos a los talleres en vivo. ¿Por qué? Porque tenemos 2 clases al mes en vivo, que se dan en día miércoles de 19:30 a 21:30 hora de Chile. Eh, y en estas 2 clases, que son clases prácticas, normalmente se va a interactuar con los alumnos, cosa que es muy importante. Normalmente se da un mínimo de media hora para que la gente pregunte, qué sé yo, y se hacen ejercicios prácticos directamente ahí. En algunas ocasiones se hacen también eh, trabajos de arte terapia. Son cosas muy sencillas, pero que te llevan a que tú puedas tener comprensiones que van más allá del intelecto, ¿no? Y que puedas tener vivencias también relacionadas con, bueno, con tu vida, básicamente, ¿no? Dijimos antes, estas no son clases, esta no es una formación teórica, es una formación teórica práctica, ¿no? Entonces vamos a tener las clases teóricas que muchas veces sugieren ejercicios, se explica de qué se trata y se sugiere un ejercicio para hacer. Y las tareas propiamente tal que se piden, esas sí son evaluadas, son revisadas, son comentadas, ¿no? Obtienen siempre un feedback. Las tareas también se dan en forma paulatina, es decir, una tarea está compuesta por varias entregas parciales, ¿no? Entonces, si tiene 3 entregas parciales, la segunda entrega parcial solo puede entregarse si se ha aprobado la primera, ¿no? Cosa de que la persona vaya construyendo y vaya teniendo un acompañamiento de las profesoras, ¿no? Que somos en principio Patricia y yo. Y bien, y al finalizar cada año hay un trabajo final. Entonces eso también indica de que el último trabajo, el último módulo de cada año, eh, se entregan contenidos solo al inicio, ¿no? Unas 7 semanas. El último módulo siempre es un poco más largo que los anteriores, y se da tiempo para que la gente vaya haciendo estas tareas finales que son importantes de hacer. El primer año es importante de hacerlo, no es completamente obligatorio, pero digamos se da tiempo. Puede que si la persona no, por las razones que sea, no logra terminarlo, tendrá que terminarlo antes de empezar el nivel 2. Es importante hacerlo porque de alguna manera te ayuda a poder continuar, porque naturalmente la formación va construyendo, ¿no? Entonces cada módulo es requisito para el módulo siguiente, ¿no? Y que sea requisito significa que se entiende que eso está claramente entendido y practicado. Esa es la razón, ¿no es cierto?, de esta tarea final. Y claro, va a ser importante que todas las tareas se vayan haciendo porque, bueno, es parte del proceso educativo. El segundo año, bueno, esa tarea sí es obligatoria para la certificación, ¿no? Si no hay tarea final, no hay certificación tampoco. Los libros del método Hoover, bueno, hay mucha información respecto al método, hay varios libros que fueron traducidos al castellano por la API Ediciones,
Eh, API significa Astrological Psychology Institute, ¿no? Por eso, se conoce como API, porque, bueno, este es una escuela, la mía, la nuestra, quiero decir, o de la que yo estoy hablando, ¿no es cierto?, es la Escuela de Chile, pero hay varias escuelas en el mundo y hubo una escuela madre, etcétera. Bueno, es larga la historia, ya se las contaré. Eh, por eso que el API es como una sigla que toda la gente que estudia el método Hoover conoce, ¿no? Y esta API Ediciones entonces tiene todos los libros traducidos al castellano, también hay un montón de artículos, qué sé yo, sueltos por ahí, que también están traducidos y se consiguen mediante Amazon en Chile y también gracias a la generosidad de la editorial, ¿no es cierto? Están todos en PDF y se pueden descargar gratuitamente. Así es que hay mucho material para trabajar aparte, digamos, de lo que nosotros tenemos para ofrecer en nuestra plataforma educativa. ¿Qué más? Bueno, también tenemos un software que es gratuito para el cálculo de cartas astrales con el estilo Hoover. Esto está en Windows, de manera tal que si tú tienes un Macintosh, por ejemplo, ya no podrías instalarlo, pero sí tienes acceso mediante algunos software, digamos, algunas aplicaciones de Internet, ¿no es cierto?, que en su momento daré los datos. Y luego tenemos que la formación comprende el nivel 1 y el nivel 2. Entonces, mientras dure la formación, tú vas a tener acceso a todo, a, a todos los videos, ¿no es cierto?, a todo lo que se haya trabajado. Las clases en vivo normalmente se graban, por lo tanto también tienes acceso a eso y todo lo que esté ahí en la plataforma educativa referido a tu formación en particular, vas a tener acceso siempre. Cuando termines el nivel 2, vas a tener acceso un año más, tanto al nivel 1 como al nivel 2, terminando el nivel 2, ¿no es cierto? Ahora, si solo haces el nivel 1, podría ser, digamos, que cuando tú terminas el nivel 1 te parece que quieres descansar un tiempo y más adelante tomar el nivel 2, eso es perfectamente posible. El compromiso se hace por el tiempo que tú, de alguna manera, puedas y quieras comprometerte, ¿no? Entonces, si te comprometes por el nivel 1, bueno, haces el nivel 1 y luego verás si tomas o no tomas el nivel 2. Si haces el nivel 1 completo, entonces vas a tener acceso durante 6 meses más a todo el contenido del nivel 1. También podrías tomarlo por módulos y tú vas adquiriendo el compromiso módulo a módulo. Lo único que tienes que tener en cuenta que un módulo es requisito del siguiente. Por lo tanto, no puedes tomar cualquier módulo, ¿no? Va a depender de lo que hayas hecho antes. Eso, en cuanto a estos temas que son administrativos. Luego tenemos el calendario. El nivel 1, ¿no es cierto?, parte con el módulo 0. Aquí voy a explicar el tema de personas que conocen a cabalidad la astrología o son profesionales, que en lugar de partir con el módulo 0, pueden partir con el módulo 1, que sería eso, el inicio el 5 de mayo. Si empiezan con el módulo 0 parte el 10 de marzo, ¿no es cierto?, que es un día lunes, y parte el día lunes 10 de marzo porque ahí se entrega el material básico y también instrucciones para entrar a la plataforma educativa, etcétera, cosa que el día miércoles que tenemos la primera clase online en vivo, el 12 de marzo, ya hayan tenido alguna experiencia, hayan paseado un poco por la plataforma educativa, para tener un poco de mejor visión de que lo que tienen que hacer y lo que no. Y seguramente también algún material. Ya, bueno, entonces, ya dijimos más o menos de qué se tratan las clases, ¿no es cierto? Las clases online en vivo. Lo que me faltó tal vez por poner sería esto que pongo al final, que es las clases resumen de lo visto, según necesidad. Esto quiere decir que normalmente nosotros vamos mirando lo que van haciendo, ¿no? Porque tienen tareas, como dije antes, tienen los tests, armamos un grupo de WhatsApp donde la gente puede hacer preguntas, puede, qué sé yo, interactuar
Y sobre todo, cuando los cursos van avanzando, vamos mirando los resultados de las tareas y nosotros podemos darnos cuenta de las necesidades que van surgiendo en los alumnos. Entonces podemos hacer clases a veces que tienen que ver con lo que nosotros podemos percibir, o a veces directamente los alumnos dicen, sabes que esta parte me gustaría que pudiéramos mirarla más de cerca, profundizar más en esto, no me queda claro, y entonces nosotros podemos preparar una clase que hacemos en vivo directamente y de manera tal que podemos inmediatamente interactuar con los alumnos e incluso hacer un ejercicio práctico de algo inventado, por así decirlo, sobre la marcha, en términos, ¿no es cierto?, de la necesidad que va teniendo el alumno. Eso hace también, esa también es una razón muy buena para hablar del tema de la continuidad de los estudios, porque los grupos se van armando, la gente se va conociendo entre sí. Nosotros normalmente trabajamos con grupos pequeños. Cuando los grupos se hacen muy grandes, los dividimos para poder tener este contacto directo con las personas, ¿no? Entonces, las clases en vivo, es importante que la gente vaya a las clases en vivo, porque son el momento donde podemos realmente ponernos frente a frente y conversar, digamos, de todas las cosas que vayan surgiendo, de las dudas, de las preguntas, de los comentarios, de las curiosidades, de qué sé yo. Y lo otro, que a medida que nosotros vamos avanzando en la formación, eh, a veces de repente, por así decirlo, en chileno, nos cae la teja de algo, ¿no? De algo que vimos hace 3 meses atrás y de repente le encontramos el sentido. Bueno, las clases en vivo, uno puede preguntar cualquier cosa que tenga que ver con lo que hemos estado estudiando, ¿no? Podemos preguntar por cosas previas, que es como cuando la gente dice, ay, no debería preguntar esto, pero lo voy a preguntar. Bueno, qué bueno, bienvenido, bienvenida todo tipo de preguntas para poder ponernos en contacto con lo que realmente está pasando. Es una educación activa, ¿no? Estamos creando también sobre las necesidades. En el módulo cero, nosotros básicamente lo que hacemos es estudiar lo que es la astrología en general y relacionándola con la psicología astrológica en particular, con la psicología astrológica en particular. Por eso que una persona que es principiante va a tener todos los elementos que necesite para ir eh, mirando, observando, conociendo, esa sería la palabra más correcta, conociendo su propia carta natal y las cartas natales de los compañeros, ¿no? Y simultáneamente vamos dándole los significados más específicos asociados al método Huber de psicología astrológica. Por eso que aunque alguna persona tenga algún conocimiento de astrología, le resulta muy enriquecedor partir con el módulo cero, porque es como eh, ayudarle a profundizar, no sé si la palabra profundizar sea la más correcta, a definir más cercanamente, más bien, los conceptos básicos de la astrología. Entonces ahí conversamos con, por ejemplo, la simbología que usan otras astrologías respecto a la nuestra, ¿no? Haciendo eh, no comparaciones, sino que más bien eh, poniendo énfasis en las diferencias cuando las hay, porque en algunos casos no hay muchas diferencias, pero en algunos otros casos sí, o a veces desde dónde la miramos, ¿no? Que se suele mirar desde un lugar, nosotros puede que miremos de otro. Y entonces se va como ordenando. Es como las personas que ya saben algo de astrología ordenan el conocimiento. Y las personas que no saben nada ingresan en ese conocimiento. Y luego en el módulo 1 es una introducción a la psicología astrológica. Y eso significa que vamos repasando, pero ahora mirándola desde cómo mira el método Huber.
Me refiero de que en el módulo 0, por ejemplo, partimos ordenaditos, ¿no? Qué es lo que son los planetas, qué es lo que son los signos, qué es lo que son las casas, etcétera. Mientras que en el módulo 1 partimos de la mirada de los niveles en la carta y por dónde entramos a mirar, cuál es la importancia del color, por ejemplo, para Huber, cuál es la importancia de los aspectos, por qué usamos los aspectos de esta manera, eh, cuál es el nivel que le corresponde al signo, cuál es el nivel que le corresponde a la casa. De manera que las personas que quizás están recién ingresando en la astrología en general, les sirve también como un repaso del módulo 0. Va ayudando a crear sustancia, crearle cuerpo a la astrología. Y nosotros trabajamos siempre desde lo global. La psicología astrológica trabaja desde lo global. Entonces, en este módulo 1 buscamos la manera de que vayamos armando este cuerpo global y de manera tal que entramos a todos los conceptos, miramos, en el fondo es como un resumen de todo lo que es la psicología astrológica, o por lo menos lo que entra en la formación, ¿no? Y a partir del módulo 2 empezamos a especializarnos, ¿no? Pero como siempre hacemos en las especializaciones, entre comillas, hacemos referencia a otras cuestiones del cuerpo completo, eso ya lo adquirimos en el módulo 1, por lo menos lo básico, ¿no? Entonces vamos profundizando y profundizando. En el módulo 2 trabajamos sobre los métodos, las técnicas que utilizamos en relación a la estructura de los aspectos. Y en el módulo 3 trabajamos en signos y casas, es decir, en el nivel relacionado con los signos versus el nivel relacionado con las casas y cómo se construye la personalidad en términos generales según la conocemos, ¿no? El carácter de una persona. Es decir, qué es lo que traemos en forma innata y qué es lo que nosotros tenemos la tendencia a, a desarrollar o a comportarnos y versus qué es lo que viene de afuera, qué es lo que viene entonces desde el nivel de las casas, qué es lo que encontramos en un ambiente y cómo se puede contradecir con lo que tenemos internamente o puede haber una mejor comprensión de algunos aspectos, lo que viene de afuera con lo de adentro. Entonces, podríamos decir también es el comportamiento innato versus el comportamiento adquirido. Y entonces nosotros podemos de esa manera ir comprendiendo ciertas problemáticas profundas en nosotros, que no logramos entender. Es como cuando alguien nos dice, ay, mira, yo soy de Aries, por ejemplo, pero yo no soy así, yo no soy así de arriesgado, como se supone que son los Aries, ¿no? Que dicen que se arriesgan a cualquier cosa. Y resulta que la persona no logra eso. Y entonces tú la puedes comprender porque su educación, su formación, de alguna manera reprimió, controló o lo que sea, digamos, educó, le dio forma a esa cosa innata, entonces la persona no tiene, bueno, está educada de esa manera, ¿no? Entonces pueden empezar a comprender un poco más su propia psique. Es muy interesante este módulo 3. Me parece que es uno de los módulos, bueno, el módulo 2 también, porque da una mirada diferente a la globalidad de una carta, pero el módulo 3 es muy interesante también desde el punto de vista justamente de la psicología. Ahí, justamente en el módulo 3, es cuando nosotros empezamos a hacer una conciencia de por qué hablamos de psicología astrológica y no de una astrología psicológica, que sería una astrología, ¿no es cierto?, donde incorporamos interpretaciones psicológicas. Aquí es al revés, es una psicología, porque entendemos desde esa perspectiva, ¿no? Y como observan, el módulo 3 empieza el 8 de septiembre y termina el 26 de noviembre. Y tenemos más o menos las 7 primeras semanas, algo así aproximadamente, con contenidos y el resto del tiempo es justamente para trabajar en la tarea final,
¿no es cierto?, que de alguna manera resume todo lo que hemos aprendido durante el primer año. Y nos quedamos con algo básico. Nivel 2, tenemos entonces, bueno, más profundizaciones con relación a la personalidad. En el módulo 4, ¿no?, autoconocimiento básicamente, me miro a mí misma, el yo y ese tipo de conceptos aparecen ahí en el módulo 4. En el módulo 5 trabajamos con el reloj vital, que es lo que hemos visto anteriormente, que les expliqué un poco al inicio de esta conversación, de esta charla, más bien. Y el módulo 6 es algo que profundiza, es como una continuidad del módulo 2. Lo que en el módulo 2 no pudimos terminar de explicar por falta de información de otros componentes de la carta, lo terminamos de entender en el módulo 6. Y empezamos también, al finalizar el módulo 6, empezamos a hacer una revisión de todo lo que hemos hecho anteriormente, y empezamos a poner ejemplos también en los videos para ir mirando cómo miramos una carta desde el punto de vista de la consulta, y hacemos entonces los ejercicios que nos permiten en el último mes y medio a hacer básicamente esta tarea final, terminando con las revisiones aproximadamente en diciembre, y para que dejar un tiempo ahí también sin contacto, donde la persona termina, digamos, de eh, hacer la tarea final, ¿no? Y nos certificamos entonces el 13 de enero, en este caso del 2026. Sin embargo, para entrar al nivel 2, tenemos el requisito del nivel 1. Por lo tanto, esto es para las personas que durante 2024 hicieron el primer nivel. ¿Ok? Y aquí estaríamos terminando, me he alargado mucho, creo. Entonces tenemos las inscripciones abiertas, por supuesto, para el 2025. Tenemos los costos de matrícula, que son 35.000 pesos y que funcionan también como reserva de cupo. Por eso que es importante, si estás decidida a estudiar, que te matricules. Y luego tenemos 70.000 pesos mensuales, ¿no es cierto? Nivel 1 hasta noviembre, de marzo a noviembre. Se puede pagar de distintas maneras, digamos, por módulo, por ejemplo, o por el año completo. Te comunicas con nosotros, aquí tienes todos los canales por donde te podrías comunicar, ¿no es cierto? En principio, escribir a la escuela huberchile@gmail.com. Y también tienes estos otros lugares donde ver más información, qué sé yo, tenemos videos en el canal de YouTube, hay un montón de videos donde estamos ahí hablando de distintos temas. Me he alargado mucho, así es que voy a parar. Muchas gracias por la atención, espero verlas en marzo ya, en clases, ojalá. Y cualquier duda, como dije antes, por favor comunícate con nosotros. Muchas gracias. Chao, chao.